Buenas noches, bienvenidos a la casa de Dios. También bienvenidos a aquellos que se están conectando desde sus hogares a través de el Zoom. Y también para aquellos que, un porcentaje también de hermanos que van a ver las grabaciones de este culto del día de la fecha. Hoy es 21 de marzo. ¿Qué les recuerda? 21 de marzo. Que se viene el otoño. Hoy comienza el otoño en el hemisferio sur, o sea, de la mitad de la Tierra para abajo, ¿sí? Es el tiempo que los astrónomos llaman equinoccio. ¿Qué significa de alguna manera, con palabras fáciles y simples, que el día y la noche están divididas en partes iguales? 12 horas de día, 12 horas de noche. Solamente ocurre 2 veces al año este fenómeno astronómico y que también se repite cuando entra la primavera el 22 de septiembre. Esto en el hemisferio sur y en el hemisferio norte es al revés. Es cuando el sol de alguna manera está apuntando al ecuador, o sea, a la parte de la mitad de la Tierra, por eso se produce este fenómeno. Ahora, hoy no voy a dar ninguna clase de geografía porque no soy profesor de nada, pero sí quiero hacerles reflexionar en que Dios ha prefijado estos tiempos de una forma magistral. Dios ha organizado los ciclos de la Tierra y también los ciclos de las estaciones, que son 4, y de una forma equilibrada. Esto es el orden natural de Dios. Ahí tenemos una imagen del otoño precisamente, y hoy lo voy a relacionar con la parte espiritual, que realmente es lo que nos convoca en este momento. Vamos a leer Génesis 1:14. Es el primer libro de la Biblia que de alguna manera nos da datos muy importantes para lo que es la teología, para lo que es la vida cristiana, para lo que es el canon bíblico en general. Hay muchas cosas que por ahí no alcanzamos a entender, y la revelación, la explicitación de la palabra de Dios hace que nosotros podamos entender muchas cosas del tiempo en el que estamos viviendo en el siglo XXI. Dice Génesis 1:14, dice así: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sea para señales y para estaciones y para días y para años. Esto es lo que Dios ha configurado, esto es lo que Dios equilibradamente ha dividido los ciclos del clima, de las estaciones del año, del movimiento de la tierra, y que esto produce de alguna manera un efecto ante la naturaleza y también para nuestra mente. Los estados anímicos también influyen de alguna manera con las estaciones del año. Si hay algo que la naturaleza creada por Dios nos puede enseñar, es el equilibrio. Al menos esto es en el estado natural y en el estado probado por Dios como una especie de control de calidad, cuando Dios arma este escenario, este mundo, este planeta, que no solamente es el único, sino hay muchos. Este planeta que conforma una galaxia, o sea, un conjunto de elementos astronómicos. Y dicen la ciencia moderna que hay muchas galaxias, y dentro de esas muchas galaxias está también a la que corresponde a nuestra casa natural, que es la Tierra. Miren qué expresión que da el Génesis cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. Allí, de una forma sintética, de una forma sencilla, pone énfasis en lo grande, lo magnífico que es la creación, y lo
lo poco entendible que es realmente Dios en nuestras vidas. Él es soberano, Él es distinto a la naturaleza como veíamos el domingo pasado. Él no es parte de la naturaleza. Las religiones generalmente lo hacen parte de la naturaleza. Hay religiones que parten de la producción de la agricultura y que adoran, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, a la famosa Pachamama, a la diosa de la tierra y de la fertilidad de la producción. También los incas adoraban al sol. Y tenemos largas historias sobre esto. Somos especialistas de encontrar objetos o formas de adoración, pero Dios está por arriba de todo eso. Dios es el creador de los cielos y la tierra y de muchas cosas que aún no sabemos porque no se descubrieron. Aquí el Génesis dice que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Una es la luna, otro es el sol. El sol es una estrella un tanto más cercana a la tierra, pero hay muchas estrellas, o sea, hay muchos soles. Y a veces pensamos que solamente es uno y que es el más grande. Hay muchos. Lo que pasa es que dentro de nuestro sistema planetario, el Sol está en el medio y todos los otros planetas giran alrededor del Sol. Más que nada la Tierra gira alrededor del Sol. Esto se ha discutido mucho. En un momento se pensaba que había otras formas de entender la naturaleza, pero hoy no vamos a entrar en esos detalles que son netamente científicos. Ahora, cuando nos centramos en lo que es la estación que hoy comienza, la estación del año, que es el otoño, tanto como la primavera, entonces comienza en el equinoccio, en esto de la igualdad del tiempo entre la noche y el día. Al revés pasa en el verano, cuando el día es más largo que la noche, y en el invierno se produce otro efecto, que las noches son más largas y los días más cortos. Este evento podemos decir que es algo singular, algo que ya está prefijado desde la fundación del mundo. ¿Y qué podemos entender, qué podemos aprender del otoño? Es que a través del otoño podemos pensar que nos estamos preparando para una estación distinta, una estación de un tanto del encierro, y de esto sabemos bastante. Del 2020 estuvimos prácticamente casi todo el año con limitaciones en cuanto a la vía libre, a la parte, diríamos, de estar libremente circulando. Podríamos decir que nos estamos preparando para cierto encierro, y esto los animalitos lo saben, la naturaleza ya se prepara para esto. Los animales se preparan para el ciclo del frío, reservando alimentos, reservando semillas. Las hormigas lo hacen de una forma magistral. La Biblia lo define también estas cuestiones instintivas, y que sin tener líder las hormigas es algo llamativo. Ellas funcionan de una forma tan coordinada y ellas están preparando, al menos en este tiempo, cosas para lo que va a venir para el invierno. Son insectos previsores. También podemos dar una larga lista de animales que son previsoras y que la Biblia los menciona, justamente, que todos tienen un ejemplo espiritual para los cristianos a través de la historia. El otoño, entonces, nos enseña dos lecciones. Hoy voy a tratar de ser breve. Una de las lecciones es que el otoño nos enseña a soltar. Primer punto, el otoño nos enseña a soltar, a renunciar lo que no nos ayuda a crecer, a despegarnos de una forma liberadora de aquellos hábitos tóxicos, nocivos, que no nos permiten vivir la vida cristiana en libertad. Soltar esos vínculos que no nos edifican. Y este es un tema que yo no quería tocarlo, me resistía, pero está en la palabra de Dios. Está como una advertencia. Y me hizo pensar mucho cuando hablamos de soltar. Vamos a ver en 1 Corintios 5:11 qué es lo que nos dice allí.
Este texto hay que tomarlo desde una interpretación seria, desde una hermenéutica sana. No tenemos que entrar a la discriminación. Dice 1 Corintios 5:11 que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o calumniador o borracho o ladrón. Y sigue un listado. Esto está hablando a la iglesia. No está hablando a los que no creen. Porque los que no creen no saben lo que hacen. Es ahí donde tenemos que apuntar con la luz del Evangelio. Porque no creen, para que puedan creer. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una luz. El Evangelio es como una dinamita que desestructura, que rompe las fortalezas de las tinieblas y nos lleva a la luz verdadera y nos acerca al amado Hijo. Así dice la Biblia. Entonces, cuando hablamos de soltar esos vínculos de dependencia, estos vínculos que a veces uno sin darse cuenta forma amistades en las cuales decimos es un hermano en la fe, o dice al menos ser. No sabemos lo que pasa en el corazón de las personas, no sabemos lo que pasa en la mente de las personas. Solo Jesús sabía. Era el único, en todo el universo era el único que sabía las intenciones del corazón. Podríamos decir con un lenguaje práctico, Jesús leía los pensamientos. Era el único que lo podía hacer porque Él es creador. Él sabe el diseño de nuestra mente. La mente es el órgano más complejo que pueda existir en nuestro ser. Y es el único órgano que se estudia a sí mismo, la mente humana. Y no se logró a través de la ciencia. Están los neurocientíficos que hoy por hoy están investigando cuestiones que son un tanto complejas durante años, pero hoy están descubriendo. Hoy a través de la imagenología, que ha crecido mucho a través de la resonancia magnética nuclear, podemos ver parte del cerebro, una región del cerebro, de los que creen y de los que no creen. Se puede demostrar a través de la imagen esto. De la imagen de alta definición de la resonancia magnética. Y esto no significa que el que cree sea un creyente evangélico, un creyente cristiano, puede ser un creyente budista. Eso no se ha llegado a demostrar a través de la ciencia, a través de la imagen de la resonancia magnética nuclear, que es una de las que hoy por hoy es la que está brindando mayor nitidez en lo que significa la tomografía, lo que es la imagen de diagnóstico. Y hay un aparato nuevo que incluso ha llegado en Comodoro Rivadavia, no voy a hacer propaganda, pero es el PET, ¿sí? O el PET-CT, que es una fusión de lo que es la medicina nuclear y lo que es la tomografía computada. Hoy por hoy lo que la ciencia está demostrando por cuestiones de costos, por cuestiones de espacio, es fusionar 2 o 3 aparatos en uno, que cumplen 2 o 3 funciones al mismo tiempo. Y esto ha llegado en Comodoro Rivadavia y es una bendición. Hoy por hoy podemos tener una imagen de todo el cuerpo humano a través de un barrido tomográfico y a través de un medios de contrastes que se hacen en forma endovenosa por lo general. Entonces, estos aparatos han llegado a demostrar que en el cerebro hay una región que está resaltado para los que son creyentes en algo y los que no creen. Esto ha sido un descubrimiento muy lindo que algunos teólogos justamente están acercándose para pedir más detalles. Pero hay cuantas cosas, hermanos, que se pueden descubrir y que se pueden demostrar. Pero como veíamos el día domingo pasado, decíamos que más que explicación necesitamos revelación los cristianos. Porque la revelación sale de la palabra de Dios. Y en definitiva, la última palabra lo tiene Dios.
el otoño, ¿qué nos enseña? Nos enseña a soltar estas relaciones, vuelvo al tema de 1 Corintios 5:11, aquellas relaciones que habitualmente se dicen relaciones tóxicas. Alguien que llamándose hermano tiene conductas de fornicación o es un avaro, no le puede sacar nada, no puede donar nada, no puede pensar nada en el otro, su amor termina en sí mismo, ese es el avaro. El idólatra ya lo sabemos, que es poner a algo o a alguien en reemplazo de Dios. O el calumniador es aquel que siempre está hablando mal de alguien. El calumniador es que siempre está buscando, como decían las abuelas, el pelo a la leche, ¿no? O el pelo al sapo también se dice. Yo una vez pregunté y después me di cuenta que los sapos no tenían pelo, tenía razón ese dicho. ¿Sí? Los dichos populares a veces tienen también una cuestión fundamentada, ¿no? Después dice el borracho, si bien es cierto, podemos decir que el alcohólico se ha descubierto que es una enfermedad y que hay una variable genética que a veces hace que un hijo de un padre alcohólico puede tener esa tendencia. Pero no le echemos la culpa siempre a la cuestión de la herencia. La herencia o los factores hereditarios son como una pistola que está cargada, que si no hacemos la prevención, el cuidado, es como apretar el gatillo y se activa. Palabras sencillas en lo que es la prevención. Las cuestiones de cáncer, por ejemplo, en abuelos, en bisabuelos, en madres, puede llegar a ocurrir también en un hijo o en una hija. Entonces son como esas pistolas cargadas en el ADN que si uno no hace prevención es posible que se repita también en la otra generación. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa con las maldiciones generacionales? ¿Es aplicable también esto? Es para pensarlo. Esas maldiciones que fueron hechas a abuelos, a abuelas, a madres, a padres, llegan a hijos. La mejor forma de que esa pistola no se active es que te consagres al Señor. La mejor cobertura que puedes tener es que te conviertas en un cristiano fiel al Señor. Cortás toda maldición, hasta diría también cuestiones hereditarias de lo que sea. Dice la Biblia que cuando confiamos en el Señor y aceptamos como nuestro Salvador, Dios ha hecho una regeneración en nuestras vidas. Ha creado una nueva criatura, una nueva creación. Créelo, esto lo dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, las suelto como en el otoño. Lo que no sirve, los árboles sueltan lo que no sirven, pero hay algo que no entregan, es la savia que implica vida y la energía que implica sostenerse. Cuando digo soltar, es todo aquello que nos sirve, todo aquello que no nos edifica. Estas relaciones vinculares que sabemos por las evidencias de que no nos hacen bien, pero no podemos hacer distancia. Y no estoy diciendo cortarle el rostro, no estoy diciendo discriminar, sino, el otro día lo hablaba con alguien, los amigos se eligen. Y como son nuestros amigos, somos nosotros. Es la ley de la similitud. Los hermanos son diversos, de diferentes culturas, de diferentes naciones, de diferentes lenguas. Lo dice el Apocalipsis, en el famoso trono, que dice que van a estar multitudes de todas las naciones, grandes y chicos, de todas las lenguas. Estos son nuestros hermanos. No los elegimos nosotros. No los elegimos nosotros.
fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo por nuestro Creador, por nuestro Salvador. A los hermanos los tenemos que aceptar porque son nuestros hermanos y son parte del pueblo de Dios, rescatado con la misma sangre que fuimos rescatados nosotros. Y en la que nos ponemos de acuerdo que todos tenemos un solo Salvador, un solo bautismo, una sola esperanza, que es justamente en el Señor Jesús. Ahora, sí nos da la libertad la Biblia, la palabra de Dios, que a los amigos se los elige. Jesús eligió a 12, que eran su equipo de trabajo, sus hermanos. Había disenso entre ellos, no eran perfectos. Había cosas que tenían que pulir en sus vidas. Y a veces nos identificamos con alguno de los 12. Al menos yo me identifico. Con uno, con dos, seguro que me identifico. Pero les puedo asegurar que de los 12 no eran las personas por ahí de confianza de Jesús plena. Les puedo decir que los dedos de una mano sobraban a las personas más cercanas a Jesús, donde Él abría su corazón. Tal vez contaba toda su intimidad. Se sentía pleno estando en la casa de ellos. Voy a mencionar el hogar de Betania. Iba frecuentemente. Eran sus amigos. Marta, María, Lázaro, eran sus amigos. Podemos decir también Juan, era el más joven del grupo, el que siempre estaba cerca de él. Él escribe el discípulo amado, pero ahora se ha discutido mucho sobre este concepto teológico, discípulo amado, que los demás no eran amados. Yo podría decir de otra manera para interpretar ese texto, el discípulo que se sentía amado por Jesús. Y eso lo hacía cercano, eso lo hacía estar prácticamente a los pies de Jesús. Prácticamente en esa época cuando comían, no había sillas como las que tenemos hoy. Entonces, generalmente la espalda de uno lo pegaban con la espalda de otro. No había distanciamiento en esa época, no estaban en pandemia. Entonces comían de esa manera juntos. Comían con las manos, no había tenedor y cuchillo. El tenedor y cuchillo se descubren en un restaurante famoso que hay en Francia. Ahí es la primera vez en la historia del arte culinario donde recién se descubre lo que es el tenedor y el cuchillo. Los franceses ¿sí? Siempre son bastante corteses, ¿no? Pero antes de eso, antes de los franceses se comía con la mano o se comía con palitos, ¿sí? Que esto era milenario de las culturas de los chinos y de los orientales en general. Volviendo al tema de la amistad, Jesús se abría con unos pocos. El otoño nos hace pensar que podemos soltar aquellos vínculos que nos crean dependencia, aquellos vínculos que no nos hacen sentir pleno, aquellos vínculos que tal vez durante años tal vez nos maltrataron, tal vez nos ningunearon, nos hicieron bullying. Soltar eso, olvidarnos. Tal vez ya no están en este mundo, pero están sus formas en que nos trataban, nuestro padre, nuestra madre, algún maestro, algún profesor, alguien. Soltar, porque ya no nos sirve. El otoño suelta aquellas hojas que ya no le sirven, porque tiene la esperanza ese árbol que va a venir algo nuevo, que va a reverdecer en algo nuevo. ¿Qué les parece en este año 2021 si soltamos lo que no nos sirve? Lo que nos produce dependencia, lo que nos quita el sueño, lo que nos hacen pensar de más, lo que no nos hacen sentir plenos. No digo una separación física, si es necesario, sí. Estoy diciendo de una separación, de una emoción de dependencia. Soltar es la forma de curarnos, es la forma de poder acercarnos a la mente de Cristo que no tenía estos rollos.
que soltó el maltrato de su comunidad de Nazaret, que soltó tal vez las cuestiones de su familia, que no eran perfectos, de sus hermanos que no reconocían que él era hijo de Dios. Hasta la familia pensaban que él era el loquito de la familia. Sin embargo, esto no le quitó el sueño a él, no le quitó su plenitud de su vida, no le quitó esta perfección que solo él lo tiene, pero nos enseña a que nosotros nos parezcamos a él. Por eso decimos somos cristianos. Si siguiéramos a Buda, seríamos budistas. Casi me sale el nombre de un político, pero no vamos a entrar en ese tema. Si somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Eso es lo importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida? Parecernos a Él. Es el referente completo que tenemos. Es el punto de referencia de la humanidad. Parecernos a Él va a hacer que seamos libres. Soltar lo que nos pesa. Esto es lo que nos habla el otoño. Corintios era una iglesia muy compleja. Pablo les tiene que escribir 2 cartas. Parecían que eran los más teólogos, pero Pablo les dice, tengo que hablarles como a principiantes, como a niños en Cristo. Tienen años, pero les tengo que hablar como principiantes. Lo escribió así. Escribió un capítulo entero sobre lo que era el amor. El amor que muchas veces nos cuesta ejercitarlo. ¿Cómo lo vamos a ejercitar el amor? En primer lugar, con aquellas personas que no nos aman. Qué práctica, ¿no? ¿Saben por qué? Porque es un imperativo, un mandamiento de Cristo. Si son mis discípulos, dice. Él dijo, practiquen el afecto, el amor, no con sus amigos. Está bien, lo vamos a hacer con los hermanos. Él va por más, dicen, con los enemigos. Allí va a ver el mundo que verdaderamente somos hijos de Dios. Hasta Nerón, y lo dije en muchas oportunidades, que odiaba a los cristianos, que mandó incendiar la ciudad de Roma, porque fue incendiada de forma voluntaria, como pareciera ser que ocurrió ahora en la cordillera. Lo hizo por interés en resolver problemas internos y encontrar culpables. Lo hacen muchos. Lo practican mucho. La mala política lo hace habitualmente. Nerón incendia la ciudad de Roma y les echa la culpa a los cristianos. Muchos cristianos fueron muertos en la hoguera. Muchos cristianos fueron arrojados al Coliseo romanos, comidos por los leones, transformados en gladiadores. Los cristianos que eran gladiadores luchaban por la libertad. Miren lo que significa la libertad. El gladiador que sobrevivía le daban una orden imperial de que era libre, pero había que sobrevivir. Miren lo que significa la libertad. Cristo, para darnos la libertad, tuvo que entregar su propia vida. Miren lo que significa nuestra libertad. Por eso no es posible y no es justo que vivamos una vida de dependencia, de tristeza, con la opresión del diablo. Porque el diablo nos quiere oprimir. Es el único que nunca da libertad. Pretende tener cautivo a las personas. Dice la Biblia que es el que no da libertad a sus presos. Lo hace el diablo.
Es la opresión. Y Jesús vino a romper las fortalezas y estructuras del diablo para darnos libertad. Hay que soltar con todas aquellas cosas que el diablo nos tiene atado. El otoño nos enseña a soltar. Así como Pablo le escribió a los corintios, a los hermanos de Corintios, que puedan también liberarse. Le dice que ni siquiera comáis con ellos. Es muy fuerte esto. Y usted me puede decir, y bueno, pero ¿cómo puedo restaurar a un hermano? Esa es otra cosa. A un hermano que queremos restaurar y que anda en estas condiciones, hay que hacerlo si es posible entre 2 o 3. No te mandes solo. No es fácil. Y uno está hablando de restaurar a un hermano. Aquí la palabra de Dios dice, aquel que llamándose hermano. O sea, con otras palabras, un trucho. Un falso. Venir a la iglesia no significa que seamos cristianos de verdad y que seamos convertidos al Señor. La iglesia está abierta para cualquiera. Y bienvenidos todos los que quieren visitarnos, los que quieren compartir. Los tenemos que tratar bien. Si no son creyentes, tenemos que hacer en contarles lo que significa el Evangelio para nuestras vidas, para el mundo. Si son, hoy Alejandro hablaba del hijo pródigo. El hijo pródigo es un hermano que se apartó, que hay que hacer lo posible de volver a traerlo a redil, buscar las maneras. Jesús habla que la famosa parábola de las 100 ovejas. Y este es un indicador muy lindo. ¿Saben quién tenía 100 ovejas? Estoy hablando de la época de Jesús. El potentado. La clase media de Israel tenía como máximo 100 ovejas. Era mucha. Quiere decir que también es importante la cantidad. Pero también es sumamente importante la calidad. Porque las 100 valían para el dueño lo mismo que individualmente. Por eso dice la Biblia que cuando una se perdió, el pastor fue y buscó a esa una oveja. ¿Qué entendemos con esto? Que para Dios valemos como grupo, pero también valemos individualmente. El trato de Jesús como el pastor perfecto es, su tratamiento es individual y también grupal y también podríamos decir mundial. Pasemos al otro punto. El otoño nos enseña a guardar. ¿A guardar qué cosa? Lo más importante, lo esencial, porque el invierno se acerca, los tiempos se hacen más complejos, se hacen más difíciles. Las plantas conservan su energía para poder resurgir. Solo las cosas esenciales mantienen el calor de los meses de frío y oscuridad. Una de las cosas que me llamó siempre la atención es al pueblo de la cordillera, a los hermanos de la cordillera, que me ha tocado visitarlos por ahí en algunas casas y me llamó la atención que en esta época ellos están guardando leña. Es una costumbre milenaria. Y yo les pregunté, ¿por qué guardan esta leña? Porque es escaso para el invierno y todos necesitamos para calentarnos. Si bien es cierto, hoy hay gas natural en la mayoría de los hogares, pero hay hogares en los cuales necesitan leña. Ahora, más que leña, hoy necesitan una casa. Hoy el problema del incendio es tan grave que ha llegado a degradar hasta el suelo. Para reforestar, dice la gente que entiende del tema, tienen que remover el suelo porque se ha quemado toda la napa del suelo que tiene los ingredientes vitales para las plantas. Aún también me explicaban algunos constructores
que ni siquiera pudieron salvar las plateas de las casas, porque fueron fatigadas con el intenso calor de las llamas. Se deterioró. Ni siquiera sirven las plateas. Hay una idea muy linda de misericordia que están pensando los hermanos, les anticipo. Para Semana Santa vamos a tener un especial el día domingo. Por un lado, es un desafío. Vamos a subir al Chenque, un lugar libre, aire libre. Todos los que quieran ir para interceder por la ciudad y por los hermanos de la cordillera, lo podemos hacer a las 10:30 de la mañana si es que no hay lluvia. Después vamos a ver el pronóstico extendido. Como es libre allá, es al aire libre, podemos ir todos los que quisieran. Necesitamos orar, interceder más que nunca por nuestra Argentina, por nuestra ciudad, por nuestros hermanos en la cordillera. Aquí no termina la historia para Semana Santa. La otra es que se está armando una cuadrilla de voluntarios, un equipo de voluntarios para ir a la cordillera. Ya tenemos los contactos allá para hacer trabajo humanitario. Yo tengo el corazón dividido porque yo quiero ir para allá, pero también tengo que quedarme aquí para coordinar lo que vamos a hacer para esa Semana Santa. Semana Santa con un propósito. Si usted quiere viajar, si usted quiere ir a algún lugar determinado, hágalo, pero ore por estos temas. Nos vamos a meter en terrenos espirituales. Nos vamos a meter, incursionar en cielos, atmósfera, donde sabemos que tenemos que luchar con fuerzas del mal. Es muy triste lo que les pasó a los hermanos. Digo hermanos porque es un pueblo, son también argentinos, son también patagónicos como nosotros y muchos de ellos también son chubutenses. Es muy triste observar y no quedó nada de la casa, de sus sueños, de la ropa, de sus ahorros, de todo el esfuerzo. Pero no nos podemos quedar solamente con lamentos. Podemos guardar algo para ellos y podemos soltar algo también para ellos. Creo que este es el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Y ya vemos allí una ardilla de la cordillera que está reservando semillas para el invierno. Es un tiempo de cuidar lo que tenemos. Es un tiempo de guardar. Es un tiempo de reservar. No solamente para nosotros, para compartirlo. Volveremos otra vez a las famosas despensitas que solían tener nuestros abuelos, donde conservaban la cosecha, la producción del verano, lo conservaban el tomate. Eso se usa mucho cerca de tu casa, Seba, allá en Chipoleti y toda esa zona, en Ceci. Conservan todo el tomate. El otro día nos decía Marianela y Luciana, nos decían, allá ya están conservando toda la fruta, la verdura, dice, lo están haciendo, envasando. Y dice, tienen cantidades. Y ¿sabes, papá? Dice, nos regalan en pleno invierno, nos regalan tomate, dice, envasado en las botellas y tenemos mermelada. Dice, porque ellos siguen conservando estas cosas. Hermanos, llegó el momento que tenemos que guardar y conservar todo esto. Si los animalitos lo están haciendo para el próximo ciclo, que Dios ya lo ha prefijado, nosotros también tenemos que ir en esa dirección. El otoño, entonces, en el segundo punto que lo vimos, nos enseña a guardar. Primero a soltar, después a guardar. Y ahora cuando hablamos de guardar, dice Proverbios 4:23, guardar el corazón porque de él mana la vida.
Dice también, hay un salmo que siempre se ha predicado para los jóvenes que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar qué cosa. Guardar su palabra. Salmo 119, 9, 12. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? ¿Qué es atesorar esto esencial de la palabra de Dios? Les doy una ayudita. Memorizar la palabra de Dios. Memorizar las promesas de Dios. Insisto con esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque va a venir un tiempo en que no podemos tener la Biblia de una forma libre como la tengo yo. No estoy metiéndoles miedo. El mundo va en esa dirección. El mundo está desconstruyendo todos los sistemas religiosos, especialmente el cristianismo. Hay un ataque directo hacia el cristianismo, hacia la familia. Si nosotros no prevemos en guardar la palabra de Dios, nos quedamos sin algo que nos quede, sin algo que nos cuide, sin algo que nos mantenga firmes en sus promesas. Una de las cosas que les llama la atención a las personas que están privadas de libertad es que ellos a veces por vergüenza, por una sanción social, no tienen la Biblia. Uno de ellos en un momento me comentaba que lo que aprendió en la escuela bíblica, a través de las canciones, a través de los textos bíblicos, que lo hacen muy bien Lapen, que lo presentan los textos bíblicos de una forma atrayente. De diferentes estrategias se pueden llegar a hacer para aprender los pasajes bíblicos. Nos pueden prohibir de agarrar la Biblia o de tenerlo públicamente. Nos pueden prohibir de congregarnos como lo estamos haciendo hoy, pero nunca van a poder sacar la palabra de Dios de tu mente. Eso es guardar la palabra de Dios. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios. En términos informáticos, que aquí Carlitos Lan lo sabe muy bien y otros también, ¿qué es guardar algo importante, esencial de un documento? Es archivarlo, ir al icono y guardar. Guardar esto para que cuando lo necesite lo abra y tengo esa documentación. Guardar eso. Guardar muchas cosas. Guardar estos momentos. Guardar estos momentos de calidad de la familia. Guardar este momento que nuestros hijos están creciendo. Que después los vamos a soltar para cuando sean más grandes y ya tengan su propia independencia. Ya algunos de ustedes ya me di cuenta que están de novios y los felicito y están dentro de la comunidad cristiana, están transitando y me parece buenísimo esto porque es compartir y guardar las cosas que al otro también le gusta. Porque es difícil por ahí guardar las cosas esenciales que uno considera que son importantes. ¿Saben una cosa? El otro día había una hermana que la atendimos con Miriam y me dice que alguien le dijo de la familia, dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia si vas a perder el tiempo? Si no sabemos guardar estos momentos de calidad, es posible que terminemos creyendo de que venimos a perder el tiempo. Es guardar estos momentos de calidad. Y termino con un pasaje que está en Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tomemos formas de lo que es el sistema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que abrirnos, hermanos, para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dicen que puede haber una segunda ola de la pandemia y que vuelve
posiblemente otra vez el confinamiento. Hay tiempos de inseguridad, tiempos de incertidumbre, tiempo de preocupación, el qué es lo que va a pasar. Pero si no renovamos nuestra mente para lo que Dios quiere hacer, es posible que terminemos zozobrando, que terminemos en el camino ancho porque es lo más fácil. El camino ancho hay mucha gente. El camino ancho no se piensa mucho en el mañana, se piensa solamente en el presente. Pero dice la Biblia que el camino ancho tiene un destino de perdición. El camino ancho no demanda esfuerzo. Y hoy lo que escuchamos en el sistema mundial es hoy, ¿para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a sostener una sola esposa? Déjala. Te vas a encontrar otra. Si estás de novio, no hay problema. Déjala. Te encontrás a otra u otro. Esto es lo que nos dicen en el mundo de hoy. Esto es lo que nos dicen en el camino ancho. En el camino angosto Jesús dijo que es un esfuerzo. Demanda esfuerzo, demanda sacrificio. Miren lo que le costó a Jesús por elegir el camino angosto. Eso lo llevó a la cruz. Pero el destino, la finalidad, es distinto. Vale la pena. El símbolo del otoño se vuelve literal. Soltar, guardar, que para sobrevivir el invierno es necesario soltar. Las hormigas guardan lo esencial para épocas de encierro invernal. La naturaleza se repliega y espera la primavera. Aprendamos las lecciones del otoño, observemos todo y retengamos lo mejor. La naturaleza misma da testimonio de su creador y gime con dolores de parto esperando su redención. Eclesiastés, el capítulo 3, versículo 6 dice: es tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar lo que no sirve. Y el versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios es Dios de generación en generación. Él nos acompañará aún más allá de la muerte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Queremos este año, Señor, soltar todo aquello que sea de peso y de pecado que no nos permite correr la carrera cristiana, como dice tu palabra en Hebreos. Queremos guardar tu palabra, Señor. Queremos atesorarla. Queremos guardar nuestro corazón, nuestras emociones. Queremos también, Señor, guardarte a ti en nuestro corazón. Sabemos que vos, así como guardas a Israel, también nos guardarás a nosotros, como tu especial tesoro. Señor, en este tiempo intercedemos por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros comprovincianos en la cordillera. Haznos ser parte de la gran comisión en ese lugar. Bendecimos sus vidas, Señor. Sabemos, Señor, que van a levantarse, así como los árboles, Señor, vuelven a reverdecer. Así vamos a ver una cordillera verde, multicolor, Señor,
en todas las estaciones del año. Te rogamos, Señor, que haya justicia y que esto no vuelva a suceder más. Pero sabemos, Señor, que vivimos rodeados de maldad, que hay una compulsión al mal. Y estamos en este mundo, Señor, esperando tu mano de protección, tu seguridad, Señor. Pero que nada ni nadie nos detenga, Señor, a entregar el mensaje del Evangelio, el mensaje de paz. Podemos perder muchas cosas en este mundo, Señor, pero no queremos, Señor, perdernos en la eternidad. Muchos en este mundo, Señor, granjean el mundo, pero pierden su alma. ¿De qué sirve todo esto, Señor? El acumular cosas, el no compartirlo, Señor, nos hace pensar como aquello de la parábola, Señor, en que había guardado en grandes silos, Señor, la producción, y le decía a su alma: muchas cosas tienes guardadas, come, bebe, huélgate. Pero sabemos, Señor, que todos vamos a morir y vamos a dar cuenta delante de ti. Señor, ayúdanos a ser temerosos, a guardar estos momentos, Señor, de calidad, a ver crecer, Señor, a nuestros hijos, sin perdernos esos momentos, Señor, que son especiales. A guardar nuestro matrimonio, a cuidarlo, a guardar nuestro trabajo. Te pido, Señor, especialmente por mis hermanos que no tienen trabajo. Ruego por ellos, Señor, que no pierdan las esperanzas. Tú les has dado un talento, un don, un saber, Señor. Dales la posibilidad que puedan ejercerlo. Porque sabemos, Señor, que el trabajo también nos dignifica como personas. No nos hacen depender de nadie, de este sustento, como dice tu palabra, Señor, que dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero en cambio el rico, el que acumula todo, Señor, su riqueza no lo dejan dormir en paz. Queremos ser trabajadores dignos, Señor. Danos esta posibilidad. Hay muchos en Argentina que hoy están clamando por ello. Te pido por mis hermanos, Señor, abre puertas. Te pido por sus familias, que los puedan acompañar en esta búsqueda. También todos nosotros podemos hacer algo por ellos. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos quedamos un ratito después del culto que vamos a practicar esto de lo que como visión lo tenemos, el compañerismo. ¿Sí? La adoración, el compañerismo, lo que es la entrega del Evangelio, lo que es cumplir una misión y también pensar en que todos podemos cumplir un servicio. Ya está todo preparado allá. Lo que vamos a hacer es poner todas las sillas a un costado y vamos a dejar libre aquí y vamos a recibir un vasito con café o café con leche, lo que usted quiera, y vamos a recibir un alfajor que aquí Cecilia lo hizo. Vamos a darle un aplauso a Cecilia, que hace unas tareas hermosas. Y Cecilia está buscando trabajo, como Carlitos Lang también allá, y otros hermanos también que están buscando trabajo. Vamos a ayudarlos también a ellos en las cosas que saben hacer, lo hacen con amor, y hoy vamos a disfrutar esto. Somos una familia, hermanos. Tenemos que guardar esta calidez, esta sencillez y estos vínculos, ¿sí? Si nos vuelven a encerrar, nos volveremos a salir de las cuevas y volveremos para acá a este lugar. Como dijo Eva Perón, volveremos y seremos millones. Dios les bendiga.